Me llamo Raúl, y la noche que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que un simple juego, una broma entre amigos, pudiera desatar algo tan oscuro, tan aterrador, que hasta hoy sigo sintiendo sus huellas en mi alma. Éramos 5 amigos inseparables: Clara, Daniel, Sofía, Marcos y yo. Habíamos compartido tantas aventuras en la universidad que pensábamos que nada podía asustarnos de verdad. Así que cuando Daniel nos propuso ir a una vieja casa abandonada a las afueras del pueblo, un lugar envuelto en leyendas de desapariciones y tragedias, todos aceptamos. Íbamos preparados para asustarnos mutuamente, reírnos y volver a casa con historias para contar. La casa, en realidad, era peor de lo que habíamos imaginado. La fachada estaba cubierta de hiedra, con las ventanas rotas y un aire de desolación que parecía susurrar advertencias a los valientes o a los tontos que se atrevieran a entrar. Pero éramos jóvenes, imprudentes y, francamente, ignorábamos las señales. Nos instalamos en lo que alguna vez debió ser la sala principal. Clara encendió algunas velas y Sofía sacó la tabla de Ouija que habíamos comprado por internet, riendo nerviosamente. Las bromas comenzaron de inmediato. ¿Hay algún espíritu en esta casa?, preguntó Marcos, su tono lleno de sarcasmo. El puntero no se movió al principio, y la tensión pareció relajarse. Nos miramos, suspirando de alivio. Pero entonces, se movió. No fue un movimiento sutil. Fue rápido, decidido, casi agresivo. Las risas se congelaron en nuestros labios, y el aire se volvió pesado. Daniel intentó bromear: ¿quién lo está moviendo? Nadie respondió. Porque todos sabíamos que no era uno de nosotros. ¿Quién está aquí?, preguntó Sofía, su voz temblando. La tabla comenzó a deletrear un nombre: D-M-I-A-N. Ninguno de nosotros conocía a alguien con ese nombre, y eso solo aumentó nuestra incomodidad. Clara quiso parar, pero Daniel insistió. No hemos terminado, dijo, y fue entonces cuando todo se salió de control. El susurro llegó a mí primero. Un aliento helado rozó mi oído, y escuché una voz que no era humana, áspera y antigua. «Recuerda lo que hiciste», me dijo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era imposible. Nadie conocía ese secreto. Un error que cometí en la adolescencia, un error que casi le costó la vida a alguien, era algo que había enterrado, algo que juré nunca contar. Miré a mis amigos, y me di cuenta de que no era el único en shock. Sofía lloraba en silencio, sus labios murmurando un lo siento sin sentido, como si se estuviera disculpando con alguien invisible. Clara miraba fijamente al suelo, temblando, y Marco simplemente se levantó y comenzó a retroceder hacia la puerta. «No, no puede ser», murmuró. «Esto no está pasando». Pero estaba pasando. El espíritu, o lo que fuera, no solo había revelado mi secreto. Uno por uno, mis amigos comenzaron a escuchar sus propios pecados, sus propios miedos más oscuros. Sofía gritó de repente, agarrándose la cabeza. «No quiero recordar eso», exclamó. El pánico se desató. Daniel intentó razonar con nosotros, pero su voz se quebraba. Había cosas que él tampoco quería enfrentar. Los espíritus no solo querían asustarnos, querían dividirnos, quebrarnos. Mientras cada uno de nosotros luchaba con las revelaciones, algo más oscuro comenzó a filtrarse por la casa. Sombras. No sombras normales, sino figuras que se movían con una intención perversa. Escuchábamos pasos que no pertenecían a ninguno de nosotros, y puertas que nunca habíamos tocado se cerraban de golpe. Intenté razonar. «Esto es solo un juego», me dije, una y otra vez. Pero cuando vi a Clara, encogida en un rincón, balbuceando sobre una decisión que había tomado años atrás, supe que esto iba más allá de nuestras comprensiones. «Debemos despedirnos», gritó Sofía, pero el puntero se movió antes de que pudiera tocarlo. No. Ese fue el mensaje, claro y aterrador. No podíamos irnos. Nos habían atrapado en una trampa, y no íbamos a salir sin un sacrificio. Desesperados, nos miramos, buscando una solución. Pero las sombras se acercaban, y con cada segundo que pasaba, la casa misma parecía cobrar vida, alimentándose de nuestro miedo. Marcos, en un acto de pánico puro, se levantó y corrió hacia la puerta. Pero nunca llegó. Las sombras lo alcanzaron primero, y su grito aún retumba en mi cabeza. Esa noche terminó de la peor manera posible. No todos salimos de esa casa. Y los que lo hicimos, jamás volvimos a ser los mismos.
Porque la ouija no solo se llevó a nuestros amigos, se llevó fragmentos de nuestras almas, secretos que habíamos mantenido enterrados, y dejó cicatrices que nunca sanarán. Perder a mi madre fue lo peor que me pudo haber pasado. El accidente fue trágico, inesperado, y dejó un vacío tan grande que, un año después, todavía sentía que no podía respirar. Mis días se llenaban de una tristeza que parecía no tener fin, y mi casa estaba impregnada de un silencio insoportable. Así que, cuando mi mejor amiga, Sofía, me sugirió probar la ouija como una forma de encontrar consuelo, me sorprendí a mí misma diciendo que sí. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. Nos reunimos en mi sala, con las luces apagadas y un par de velas parpadeando en la penumbra. El ambiente era tenso, pero yo estaba decidida. Si había una oportunidad, por mínima que fuera, de sentir a mi madre de nuevo, la tomaría. Sofía y yo colocamos nuestras manos en el puntero, y ella comenzó con las palabras de siempre: ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros? Al principio, nada. El silencio seguía siendo tan profundo que casi podía escuchar mi propio corazón retumbando en el pecho. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, el puntero se movió. Rápido, brusco, como si algo lo empujara con desesperación. El mensaje que se formó me dejó helada: CARLAHIJA. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa era mi madre, debía serlo. Nadie más me llamaba hija con tanto cariño. Sentí una chispa de esperanza, una conexión que no había sentido desde que ella se fue. Mamá, susurré, mi voz temblando. ¿Estás aquí? ¿Estás bien? El puntero empezó a moverse de nuevo, pero no terminó de formar una palabra. Un golpe seco resonó en la casa, tan fuerte que ambas nos sobresaltamos. Las velas parpadearon violentamente y sentí un frío repentino, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno en pleno verano. Sofía quiso parar, y en ese momento supe que algo había cambiado. El ambiente se había vuelto pesado, opresivo, y una sensación de que no estábamos solas me erizó la piel. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Al principio, eran pequeños detalles. Luces que parpadeaban sin motivo, objetos que cambiaban de lugar cuando no estaba mirando. Pero luego comenzaron las visiones. La primera llegó en un sueño. Soñé con el accidente, mi madre conduciendo, la carretera desierta y un par de luces brillantes que aparecían de la nada, cegándola. Me desperté jadeando, con un sudor frío cubriéndome el cuerpo. Pero no fue solo un sueño. Las visiones se volvieron más claras y más perturbadoras. Comenzaron a aparecer incluso durante el día. Una tarde, mientras lavaba los platos, me quedé paralizada al ver el reflejo de mi madre en la ventana de la cocina. Pero no era mi madre como la recordaba. Su rostro estaba cubierto de heridas, la sangre corriendo por sus mejillas, y sus ojos estaban llenos de terror. No fue un accidente, susurró, su voz quebrada y lejana. Giré sobre mis talones, pero no había nadie allí. Mi cordura empezó a desmoronarse. Traté de explicarle a Sofía lo que estaba pasando, pero ella solo pensó que el duelo me estaba afectando más de lo que yo admitía. Y quizás hubiera querido creer eso también, si no fuera por las pruebas que comenzaron a aparecer. En mi buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua del automóvil de mi madre, y en la parte posterior, las palabras "fue planeado" escritas con tinta roja. Mis manos temblaron mientras trataba de procesar lo que esto significaba. ¿Planeado? ¿Alguien había provocado el accidente de mi madre? Cada día que pasaba, la presencia en la casa se hacía más fuerte. Las puertas se cerraban de golpe, susurros incomprensibles llenaban las noches, y la sensación de ser observada nunca desaparecía. Empecé a sentir que la presencia no solo era oscura, sino peligrosa, como si hubiera desatado algo que quería más que asustarme. Quería dañarme. Una noche, decidí enfrentarme a lo que había provocado. Saqué la ouija de su caja, encendí las velas y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pedí respuestas. Mamá, susurré, con la voz quebrada. Si estás aquí, dime lo que necesito saber. El puntero se movió tan violentamente que casi se salió de la tabla. NOESSOLO. El terror se apoderó de mí. No era solo mi madre quien estaba aquí. Habíamos traído algo más, algo que se alimentaba de mi miedo, algo que no quería que supiera la verdad. Y entonces, la sombra se materializó.
Un ser alto, con ojos rojos como brasas ardientes, se deslizó desde las esquinas más oscuras de la habitación. Intenté huir, pero sabía que no podía escapar de lo que habíamos desatado esa noche. La ouija no solo me había dado un mensaje de mi madre, había abierto un portal a algo más siniestro, algo que ahora quería mi alma y mis secretos. Me llamo Sofía y aquella noche, cuando mis primos y yo encontramos la tabla de ouija en el desván de la casa de la abuela, nunca pensamos que terminaríamos invocando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tabla estaba guardada en una caja antigua y su apariencia era escalofriante, pero también misteriosa y, de alguna forma, irresistible. Sabíamos que nuestra abuela había tenido fama de comunicarse con el más allá, de que los vecinos le temían un poco, pero, siendo adolescentes, tomamos eso como una broma. La noche estaba tranquila y todos estaban ocupados en el piso de abajo, lo cual era perfecto para nuestra aventura. Nos reunimos en el desván, iluminados solo por una pequeña lámpara que colgaba del techo. Yo estaba con mis primos Carlos, Julia, Mateo y Lucía. Nos reíamos nerviosamente mientras colocábamos las manos sobre el puntero. Julia, la más valiente, comenzó con la clásica pregunta: ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse? Por un momento, el puntero permaneció inmóvil y todos soltamos un suspiro de alivio. Pero justo cuando pensábamos que el juego era una tontería, el puntero comenzó a moverse lentamente, deletreando un sí. Las risas se desvanecieron y el aire se volvió denso, pesado. De repente, el espíritu empezó a escribir algo con insistencia, con movimientos rápidos y furiosos. No alcanzamos a leerlo cuando, de pronto, la luz se apagó, sumiéndonos en una completa oscuridad. La sensación de pánico nos paralizó, y aunque intentamos mover el puntero a la palabra adiós, en medio del caos y los gritos, dejamos la sesión incompleta. Bajamos corriendo, y, por suerte, la luz volvió poco después. La abuela se percató de nuestras caras pálidas y nos preguntó qué había pasado, pero decidimos no contarle. Después de todo, habíamos decidido que era solo un mal susto. Sin embargo, esa noche, algo oscuro se quedó en la casa. Las primeras señales llegaron a la noche siguiente. Puertas que se cerraban de golpe, incluso cuando no había viento. Ruidos en el desván, como si alguien caminara de un lado a otro. A veces, cuando estábamos en silencio, podíamos oír un susurro lejano que parecía decir nuestros nombres. Tratamos de ignorarlo, pensando que era nuestra imaginación. Pero entonces, los sucesos se volvieron cada vez más perturbadores. Mi prima Lucía fue la primera en notar que algo estaba mal. Me contó que había visto sombras moviéndose en los pasillos, figuras negras que parecían deslizarse por las esquinas y desaparecían tan rápido como aparecían. Mis primos comenzaron a tener pesadillas en las que soñaban con nuestra abuela, pero no con la mujer cariñosa que conocíamos, sino con una figura oscura, con los ojos hundidos y una sonrisa siniestra, que les susurraba secretos y amenazas en una lengua que no podían entender. La tensión crecía con cada día que pasaba. Yo misma sentía que algo me observaba cuando estaba sola en mi habitación. Las noches eran peores, en la madrugada, se escuchaban ruidos en el desván, y a veces oíamos la tabla de ouija moviéndose sola, aunque nadie se atrevía a ir a verificarlo. Fue Carlos quien finalmente descubrió el oscuro secreto de la abuela. Un día, revisando viejos documentos en el desván, encontró cartas y notas que hablaban de una serie de rituales oscuros que la abuela había practicado para proteger a la familia. Según esos escritos, ella había invocado un espíritu para que la protegiera a ella y a sus descendientes, pero había un precio. El espíritu se cobraría esa protección cada vez que alguien en la familia intentara comunicarse con él sin cerrar la sesión. Ahí entendimos que el corte de luz aquella noche había dejado una puerta abierta que no habíamos cerrado. El miedo se apoderó de nosotros cuando leímos que el espíritu, al ser llamado sin ser despedido, intentaría tomar un pago a cambio, persiguiendo a quien lo liberó o a su familia, alimentándose de su terror hasta que alguien completara el ritual para despedirlo de nuevo. Pero hacer esto no iba a ser fácil. Cada intento que hacíamos por llegar al desván parecía ser bloqueado por la misma presencia que invocamos. Las luces parpadeaban, el frío se hacía tan intenso que dolía, y las sombras parecían hacerse más densas y pesadas, como si el espíritu estuviera decidido a que nunca cerráramos ese portal. Finalmente, en una última noche de valentía y desesperación, nos reunimos de nuevo en el desván, dispuestos a enfrentar al espíritu. Nos colocamos en círculo alrededor de la tabla, cada uno con una vela en la mano. Esta vez, no había risas, solo terror.
Con manos temblorosas, llamamos al espíritu, rogándole que se manifestara y permitiera que nos despidiéramos. El puntero se movió de inmediato, con una fuerza que nos hizo soltar un grito ahogado. MOMEIRE, deletreó lentamente, y cada letra parecía más pesada que la anterior. Comprendimos que el espíritu estaba furioso, que no quería ser enviado de vuelta. La casa misma parecía temblar, como si protestara contra nuestro intento de sellar el portal. Pero no nos rendimos. Con lágrimas en los ojos y rezos desesperados, intentamos convencerlo de que debía irse. El aire se tornó tan frío que casi no podíamos respirar, y el espíritu, en un último acto de desafío, movió el puntero hacia la palabra no una y otra vez, como si se negara a dejar su presa. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, y con nuestras voces temblando al borde de la histeria, logramos mover el puntero hasta Dios. Un grito desgarrador resonó en el desván, un eco helado que se grabó en nuestras mentes para siempre. Y luego, el silencio. Desde aquella noche, la casa ha vuelto a ser tranquila. Las puertas ya no se cierran de golpe, y los susurros han desaparecido. Pero el miedo sigue ahí, y la advertencia está clara: nunca jueguen con aquello que no comprenden, porque algunas puertas, una vez abiertas, no quieren ser cerradas.